Amén, amén. ¿Puedes tomar asiento? Que el Señor os bendiga. Buenos días a todos y a todas. Qué privilegio y qué bueno es poder estar reunidos hoy en la casa del Señor, ¿verdad? Estamos aquí fresquitos con la que está cayendo ahí fuera. Unos ya hemos vuelto de vacaciones, otros están, otros ya mismo se irán. Así que siempre es bueno tener un tiempo para poder desconectar y conectar, para poder descansar nuestra mente, nuestro espíritu, salir un poco del corre-corre y de todo el ajetreo que hay en esta vida, el trabajo, los niños, una cosa y otra. Siempre es bueno descansar. El Señor mismo siempre apartó un tiempo para poder descansar, pero nunca dejando de lado el tiempo de la palabra, el tiempo de la oración, el tiempo de pasar tiempo con el Señor. Que no lo dejemos, porque es muy importante, porque si hay algo es que el Señor no descansa, porque no descansa el que nos guarda, dice la palabra, y el enemigo tampoco descansa, porque él está como león rugiente esperando a quien devorar. Y mirad, estaba pensando en una frase, en un par de frases que leí hace algunos días y yo las he cogido y las he juntado. Y dice algo así como: Satanás no nos puede destruir, pero sí que nos puede distraer. Si Satanás pudo engañar creo que a 1/3 de los ángeles, imagina de lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. No hace falta ser profeta o tener el don de profecía para que al leer el periódico, las noticias, ver las redes sociales, ver el mundo cómo está hoy, para ver que el Señor viene, no sé cuándo, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. Estábamos cantando, y mi amado viene, porque el Señor viene, porque el Señor viene, de que viene, viene. Yo no sé cuántos de nosotros le estamos esperando. No sé cuándo viene, como dice la palabra, pero lo que sí que puedo ver en su palabra es que Él nos dice que tenemos que estar preparados. Vemos que, así como vemos cómo está el mundo, podemos ver que la iglesia a nivel global, a nivel general, estamos un poco distraídos o desenfocados de la tarea que el Señor nos encomendó. Se le llama la tarea inconclusa, porque tú y yo tenemos un propósito del cual ahora vamos a estar hablando. Y precisamente una de las causas principales del por qué nosotros, hijos e hijas de Dios, estamos quizás tan desenfocados, es porque o bien desconocemos o bien estamos siendo negligentes y estamos pasando por alto su palabra. No sé si te has dado cuenta, pero hoy en día es impopular estudiar la palabra. Hoy en día es impopular pasar tiempo leyendo la palabra. Cuando tú puedes decir, oye, estoy haciendo una asignatura en la facultad online o me he apuntado al seminario, puedes recibir como comentarios como, y este ya se cree pastor, o madre mía, ¿qué haces perdiendo el tiempo? No queremos pasar tiempo leyendo la palabra. Y no es que no tengamos tiempo, porque sí tenemos tiempo. Porque no sé si me pasa a mí solamente, pero te das cuenta el fin de semana o el día de cada día que nosotros nos pegamos scrolleando 1, 2 y 3 horas y nos dan las 2 de la mañana viendo reels, viendo los TikToks. Por mi trabajo tuve que hacer un estudio hace poco. Las personas pasamos entre 3 y 5 horas al día pegados solamente de las redes sociales. Solamente de las redes sociales. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Pregunto, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? El trabajo, los niños, no sé qué, no sé cuánto, pero sí que sacamos tiempo para las distracciones, para las series de Netflix. Y ya ni siquiera pasamos tiempo en Netflix porque toda la atención la tenemos en las redes sociales. De hecho, están creadas para eso, para tenernos adictos a las pantallas, para que veamos el anuncio. Otro día os podemos hablar de eso.
Pero la verdad es que con los datos en la mano no queremos leer su palabra, no queremos tiempo. Solamente el minuto de reel de un predicador que ni siquiera conocemos, ni sabemos su procedencia, lo publicamos, el momentito de por la mañana de la YouVersion, que ni siquiera nos paramos, nos detenemos y hacemos todo el recorrido que nos recomienda de poder leer, de poder orar. La consecuencia, una de las causas principales de todo esto, de dónde estamos hoy, es que no queremos pasar tiempo en su palabra. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando nosotros dejamos de leer su palabra, nuestra relación con Dios se empieza a distorsionar. Y cuando nuestra relación con Dios se empieza a distorsionar, nosotros automáticamente empezamos a esculpir en nuestra mente un concepto, empezamos a esculpir una imagen de Jesús que se acomoda a nosotros, que se acomoda a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, que se acomoda a nuestra cosmovisión, que queremos crear un Jesús, o de hecho creamos un Jesús que se acomode a lo que nosotros queremos hacer el día a día, los sueños, las prioridades, todo. Empezamos a esculpir, que no físicamente, faltaría más. Empezamos a esculpir una estatua mental y nos creamos un Jesús a nuestra medida. Yo no sé si a vosotros, ¿cuántos de vosotros os ha pasado que de repente a ti te hablan de alguien que tú no conoces? Te hablan de alguien bien o mal. Vamos a dejarlo ahí. Y resulta que cuando tú conoces a esa persona, dices, ostras, pues yo me había hecho otra imagen de ti. Tenía otro concepto de ti. Acertado o desacertado. A veces aciertan, a veces nos sorprenden para bien o para mal. Pero no sé si os ha pasado. ¿Y por qué nos ha pasado eso? Porque resulta que no conocíamos a esa persona, no habíamos pasado tiempo con él, porque teníamos esa imagen que venía sesgada por el punto de vista de otra persona, por la experiencia de otra persona y por los prejuicios de la otra persona que nos había hablado, que nos había hecho referencia. Y eso es lo que nos pasa quizás a nosotros hoy en día. Y exactamente eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Micaías ahí en Jueces 17. Y por eso he titulado este mensaje A nuestra imagen y semejanza. Y quiero que vayamos ahí a Jueces 17, te lo voy a poner en la pantalla, lo voy a leer en la versión PDT, así que vamos a empezar. Dice que en el territorio de Efraín, es decir, era de la tribu de Efraín, era del pueblo de Dios, era de una de las tribus, había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá, mami, ¿tú te acuerdas que alguien te robó 1.100 monedas de plata que tenías? 1.100 monedas de plata, para que nos ubiquemos, son como unos 23.000 y pico de euros actuales. Es que te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que fui yo el que las robó, ¿vale? Que yo las tengo. Así que aquí las tiene. Y la mujer dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Primera red flag, ¿no? Primera bandera roja. Padres, madres, si un hijo o una hija vuestros os roba 23.000 euros y lo descubrís, no porque se haya arrepentido, sino porque se ha descubierto él solo, si te lo devuelve, tú le dices que el Señor te bendiga, hijo mío. No sé tú, pero a mí 30 segundos se me va el Espíritu Santo. No sé tú, no me ha pasado, espero que no me pase nunca y espero que no os pase nunca. Pero 23.000 euros son 23.000 euros, no están debajo de la alfombra. No están detrás de la puerta. Y el niño se los había robado. Y la madre, en lugar de corregir,
Dice, ay, hijo mío, que el Señor te bendiga. Seguimos, que ya veremos para dónde vamos. Entonces Micaías le devolvió las monedas a su mamá y ella dice, estas monedas son por una ofrenda al Señor. Gloria a Dios. Es que eran para el Señor estas monedas. Y ella dice, voy a entregarle estas monedas otra vez a mi hijo. Si el niño te ha robado 23.000 euros, ¿se los vas a devolver? Para que él construya una estatua. Para que construya una estatua y la cubra con plata. Y aquí vemos que pone el Señor en mayúsculas. Ella se estaba refiriendo al Señor. Se supone que le conocía. Y dijo, así que hijo, como este dinero para el Señor, yo te lo regreso. Y Micaías dijo, ese dinero está maldito, yo no quiero que me maldigas. Yo eso no lo quiero. Entonces su mami cogió 200 monedas, se marcó una ananías y zafira, porque dijo que los 1.100 ciclos de plata eran para el Señor, pero resulta que ahora de esos 1.100 coge 200. Ya no eran todos para el Señor. Te dejo de tarea si no recuerdas lo que hizo Ananías y Zafira. Y entonces cogió los 200 siclos y se los llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Y cuando la estatua estuvo lista, mandó que se la llevaran ¿a quién? A mi niño bonito, a Micaías, a su casa. Que tenía un sitio sagrado en su casa. Vaya por dónde. ¿Por qué una madre que supuestamente conoce al Señor? Y yo estoy seguro que esta madre no quería lo malo para su hijo. Pero de alguna u otra manera, y ahora vamos a ver por qué, que lo dice en el versículo 6, de alguna u otra manera la palabra del Señor se había desvirtuado, había permitido la madre que en su casa entrara el sincretismo, que es coger una creencia y otra creencia, mezclarlas y hacer una nueva. Se le olvidó lo que dice Éxodo, lo que dice Deuteronomio. Solamente al Señor adorarás, no te vas a hacer imágenes. De repente se le olvidó y permitió que eso entrase en su casa porque no conocía o estaba ignorando y pasando por alto la palabra de Dios. Y el versículo 6 nos dice que Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero investigando y preparando este mensaje, no es tanto culpa que no hubiese rey y que cada uno hiciera lo que bien le parecía, sino que no había rey, pero sí había levitas, que eran ellos los que estaban encargados de ocuparse de que la palabra del Señor, de que la ley del Señor corriese y se cumpliese. Había alguien más que estaba siendo negligente. Esta historia me encanta. Le decía a mi mujer esta mañana, esto es un culebrón. Y ahora la mejoramos. Porque de repente el versículo 7 dice que había un joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Un levita. Ojo, que no estamos hablando de cualquiera, un levita. Dice que este joven salió de Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Se le olvidó también la palabra porque los levitas tenían ciudades designadas, tenían un lugar designado, tenían un salario designado. Pero este cogió y también se fue a buscar un sitio donde vivir cuando ya tenía asignado. ¿Sabéis qué veo yo aquí? Alguien que está renegando de su propósito. Y vaya tú por dónde, va y se encuentra ¿con quién? Con nuestro amigo Micaías. Claro, Micaías ya tenía un ídolo, ya tenía una estatua, tenía un templo. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el levita. Y entonces se encuentra con el levita y le dice, hombre, ¿de dónde vienes? Y el joven le respondió, vengo de Belén de Judá, soy levita, yo estoy levitando, soy levita. Entonces le dice, soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Vemos que había perdido su propósito. Entonces Micaías le dijo, bueno, 2 más 2 son 4, puedes quedarte conmigo y ser mi padre y sacerdote. Ser mi padre
y sacerdote. Había una carencia de una paternalidad que no sé cuál es la situación porque no lo dice. No sé si su padre había muerto, si su padre les había abandonado, no lo dice. Pero quizás si Micaías hubiese estado atento a la palabra del Señor, sabría que en el Señor hubiese encontrado a su padre. Aunque se escribió mucho después, la palabra nos dice que aunque tu padre y tu madre te abandonasen, yo no te dejaré, dice el Señor. Si él hubiera conocido a través de la palabra, si hubiera tenido una relación con el Señor, se hubiera dado cuenta que absolutamente nada de esto le hubiese hecho falta. Si hubiese leído y hubiese prestado atención, quizás si su madre le hubiese enseñado, no sabemos cuáles fueron las circunstancias. Yo estoy seguro que esa madre no quería lo malo para su hijo, estoy segurísimo. Pero que Micaías también se refiere al Señor. Y si Micaías hubiese tenido una relación personal con el Señor, una fe genuina, una fe propia, Micaías también le podía haber dicho a su madre, oye, ¿cómo que hacer una estatua? Solamente adorarás al Señor tu Dios. No te harás ninguna imagen. Micaías también podría haberlo hecho si hubiese conocido la palabra del Señor. Pero sin embargo aquí vemos que por una parte le dice, quédate que serás mi padre y mi sacerdote, un 2 por 1. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. Y vemos cómo el levita se quedó allí y acepta la propuesta. Lo que estaba asignado, lo que estaba designado para que se les pagase a los levitas era mucho más. Pero entonces vemos que Micaías aceptó minucias. Aquí vemos una historia de varias personas que supuestamente debían de conocer la palabra del Señor. Y si seguimos para adelante, yo te invito a que sigas para adelante porque nos habla de la tribu de Dan, que también cayó en la idolatría por desconocer o por no esperar la palabra que el Señor les había dado, porque el Señor les había dicho, esta tierra va a ser vuestra, pero no quisieron tomarla, no quisieron pasar el proceso. Te invito a que sigas en casa. Vemos una madre, y hoy en día cuando digo madre me refiero a madre y padre. Sé que hay familias también monoparentales, madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, da igual, padres y madres, casas. Se le olvidó a esta mujer lo que estaba en la ley escrito en Deuteronomio 6, del 6 en adelante. Y estas palabras que te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Estarán guardadas sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y las repetirás en tu casa. Y las repetirás al acostarte y al levantarte y las atarás a tu mano como una señal y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Aquí no está diciendo esta ley que te mando es para los profesores de la EBI para que se la enseñen a tus hijos, no es para los líderes de jóvenes para que se la enseñen a sus hijos. Es para nosotros, para los padres y las madres, para que nosotros se la repitamos a nuestros hijos todos los días. Y ahora entraremos ahí, porque esa hoy, a día de hoy, es una de mis mayores preocupaciones como padre. Pero sigamos, porque Oseas nos advierte, la siguiente por favor, Oseas nos advierte el peligro de ignorar la voz de Dios. En Oseas 4 nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero la buena noticia es que Dios no nos dejó a la deriva. Él nos dejó su palabra y a su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo seamos guiados a toda verdad. Él nos dio su palabra como un mapa, en un escudo y una espada para poder luchar en nuestro día a día. Porque cuando no leemos la palabra, perdemos el mapa de nuestro propósito. Empezamos a vagar buscando dónde acomodarnos, buscando la aprobación de la gente, porque hoy no queremos subir al monte a buscar a Dios, sino que queremos subir al monte para ser vistos. Nos acomodamos a las oportunidades que el mundo nos ofrece en lugar de mantenernos firmes en el diseño que Dios dejó escrito para nosotros.
Porque si no conocemos lo que Dios dice de nosotros en su palabra, nos vamos a vender al primer Micaías que nos ofrezca minucias. Nos vamos a vender al mejor postor, como lo hizo Micaías. Pero menos mal que el Señor nos dejó su palabra. Porque tenemos que tener clara una cosa, hermanos, hermanas. Que si el Señor no se hubiese querido revelar a absolutamente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, por más años que llevemos, así llevemos más años que la puerta, si Él no se hubiese querido revelar a nosotros a través de su palabra, ninguno de nosotros le conocería. Y Él dejó su palabra para que nosotros le conociésemos, para que nosotros pasásemos tiempo con Él, para que nosotros digamos sí, amén, a todo lo que la palabra dice que nosotros somos, para que nosotros digamos sí, amén, a todo lo que la palabra dice que nosotros vamos a tener, a que digamos sí, amén, a todo lo que la palabra, no lo que dice el TikTok, no lo que dice el predicador de turno, lo que dice la palabra. Porque cuando yo leo la palabra, cuando yo paso tiempo con el Señor, cuando yo tengo una relación fuerte con el Señor, a mí nadie me tiene que explicar, ni me tiene que justificar por qué tengo yo que hacer buena mayordomía, por qué tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas. Nadie me lo tiene que explicar, porque yo ya conozco lo que dice la palabra. Cuando yo conozco al Señor a través de la palabra, a mí nadie me tiene que justificar el por qué es bueno que yo vaya a una célula. Porque si yo veo en el Evangelio, veo que el Señor se reunió en casas, que compartió el pan con la gente, que en las mesas se sentó y compartió el Evangelio con las personas. Nadie me lo tiene que justificar ni defender, porque yo conozco al Señor, lo conozco a través de su palabra y quiero hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Porque el Señor dice en su palabra que primeramente le busquemos a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero compartir contigo rápidamente 3 beneficios de leer, de estudiar, de rumiar su palabra. Y la primera de ellas es que el Señor, la palabra nos revela al Jesús verdadero, no al que nosotros nos hemos creado. A mí me genera cierta desconfianza cuando una persona, yo también lo dije hasta que yo entendí esto, dejé de decirlo. Cuando una persona me dice, es que para mí Jesús es que el Jesús que yo conozco es, Jesús en su palabra dice lo que es Él. Y no podemos cambiar absolutamente nada. Jesús no es ni un Teletubby, ni un osito, pero tampoco es el castigador que va por ahí con un azote castigando a todo el mundo. Y cuando nosotros pasamos tiempo en su palabra, entonces podremos entender y conocer a Jesús como Él se quiso presentarnos a nosotros. En Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Luego vemos ahí los yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Me faltan 4. Pero Él se quiso presentar, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros a través de su palabra y ayudados por el Espíritu Santo empezamos a pasar tiempo con Él, entonces vamos a conocerle verdaderamente. Os preguntaba antes si no os había pasado que os habían hablado de alguien, teníais otro concepto. Cuando nos conocimos Natalia y yo, ella tenía un concepto de mí y yo tenía otro concepto de ella, que no eran buenos ninguno de los dos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Pero cuando nos conocimos, cuando empezamos a entablar una relación, evidentemente ella descubrió que yo era el hombre de su vida y yo descubrí que ella era la mujer de mi vida y que le iba a amar para siempre, porque había una relación y eso es lo que nos pasa. Cantábamos antes, y mi amado viene, ¿de verdad le amamos? Porque yo hago lo que me dice mi mujer, no porque me lo mande, sino porque la amo. Lo que ella me pide, yo puedo entenderme el contexto, lo que yo puedo, las posibilidades. Yo hago todo para poder agradarla a ella. Meto la pata, de 10 meto la pata 9.
Pero en mi corazón está el querer agradarle a ella. Y cuando yo conozco a Jesús, en mi corazón debe estar el querer agradar al Señor. Porque leer y profundizar su palabra nos permite tener una relación personal con Él, conocerlo verdaderamente, dejando de lado las suposiciones, dejando de lado los prejuicios. Y empezamos a ver cómo la Biblia se convierte en esa verdad espiritual para nosotros, donde el Señor empieza a hablarnos. Decía un chiste, hace tiempo escuché, que le dijo el estudiante del seminario al profesor: es que quiero que Dios me hable. Y le dijo: pues lee la palabra. Dice: no es que quiero que Dios me hable con voz audible. Dice: pues léela en voz alta. Dejemos de querer añadir cosas. Dejemos de querer de presentar a Jesús como no lo es. Y cuando nosotros lo conocemos, como decía antes, nadie en muchas cosas nos puede meter los dedos a la boca, porque lo conocemos, porque sabemos cómo es Él. Dejemos de tener una imagen de Jesús a nuestra imagen y semejanza y empecemos a ser parte de su diseño original, donde Él nos creó a su imagen y semejanza. Una relación personal con el Señor a través de su palabra. Cantábamos antes: necesito un encuentro. ¿Quieres encontrarte con el Señor? Queremos encontrarnos con el Señor. Pasemos tiempo en su palabra. Si usas la YouVersion, que es una bendición de aplicación, si la usas, desconecta los datos, desconecta el wifi, coge una libreta y empieza a apuntar lo que el Señor te habla. Si nos podemos levantar media hora antes para ir a la playa un fin de semana, nos podemos levantar media hora antes para pasar tiempo con la palabra del Señor. Es que por la mañana no puedo, pues por la noche un ratito. Todos tenemos las mismas horas, no hay nadie que tenga más horas que nadie. El tema es la prioridad que ocupe en nuestro corazón. Y voy a lo segundo rápidamente: que la palabra de Dios nos protege y protege nuestro hogar. La palabra de Dios nos protege y protege nuestro hogar. ¿Por qué? Conocer al Señor, leer su palabra, estudiarla, profundizar la palabra, nos hace prácticamente inmunes al engaño. No solamente de otras personas quizás, sino del enemigo. ¿Qué pasó cuando Jesús fue llevado al desierto? El enemigo le tentó, quiso engañarle. ¿Y cómo le contestó el Señor? Escrito está, escrito está, escrito está. Si el propio Jesús hizo alusión a la palabra, se protegió con la palabra, ¿cuánto menos nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando el enemigo intente engañarnos, persuadirnos? Cuando las oportunidades que se nos presentan, suculentas allá afuera, intenten desviarnos del propósito. Pero en Él, en su palabra, tenemos un escudo y tenemos una espada. Porque cuando estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, escucharemos la voz del buen pastor, y solamente vamos a reconocer la voz de nuestro buen pastor si estamos pasando tiempo con Él. Y cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nosotros sabemos todos los beneficios que el Señor tiene para nosotros, lo que queremos hacer automáticamente es que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos también tengan esa protección. Y por eso decía antes lo que nos dice Deuteronomio 6, que le enseñemos a nuestros hijos, que lo repitamos cada día, que lo comentemos en casa. Que le enseñemos no solamente con la repetidera, sino con cómo vivimos, porque luego dice: mientras andáis en el camino, y andar en el camino es el día a día, en el caminar nuestro, en el trabajo, en la casa, cómo reaccionamos, cómo discutimos con nuestra pareja, delante de nuestros hijos, cómo tratamos a las personas. Porque quiero ir rápidamente a Deuteronomio 6:20. Porque dice
En el futuro, cuando tu hijo te pregunte cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú le responderás: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo milagros, hizo señales terribles, milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos hasta aquí y darnos la tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó a obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y a obedecerlo a Él, porque esto siempre será para nuestro bien y nos mantendrá con vida, como sucede hoy. Hijo mío, si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos tal y como Él nos ordenó, Dios nos aprobará por haber hecho lo que es bueno. Protección para tu casa y protección para tus hijos, protección para tu vida. Ese es y debería ser también uno de nuestros propósitos. Vemos que en el Antiguo Testamento, actualmente el pueblo de Israel tiene muchísimas festividades, muchísimas celebraciones. Y el Señor quería que ellos celebrasen y tuviesen fiestas. No porque le guste que nosotros nos regocijemos, que también, sino porque el Señor lo que quería era que al celebrar no se olvidasen lo que Él había hecho por su pueblo, porque nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de cuando hemos estado en el valle de la sombra de la muerte. Nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de cuando hemos estado en el pozo cenagoso. El Señor quería que celebraran cuando les libertó, que celebrase cuando les proveyó. Por eso tú y yo hoy estamos en este lugar y nos reunimos siempre, no para traer una lista de la compra, Señor dame, Señor hazme, Señor sáname, Señor esto, no. Nos reunimos para celebrar su nombre, para exaltar su nombre, para recordar que Él un día vino, dio la vida en la cruz por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna, nos dio una identidad, nos dio un propósito y pronto vendrá. Y vendrá por nosotros. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Cuando yo leo su palabra, me doy cuenta de esto. Y lo tercero que quiero compartir contigo es que conocer su palabra nos revela nuestro propósito. Fijaros cómo el levita perdió de vista su propósito. Lo que el Señor le había designado, lo que el Señor le había asignado que hiciese, el levita perdió su propósito. Pero cuando nos encontramos con el Señor, cuando leemos su palabra, vemos cómo el Señor nos revela nuestro propósito. Porque la palabra no solamente nos enseña quién es Dios, sino que nos enseña quién somos nosotros en Él y quién somos nosotros para Él, y nos devuelve al diseño original, a estar creados y a ser seres a su imagen y semejanza. Cuando nosotros conocemos a Jesús, profundizamos en su palabra, vivir para Él se convierte en un estilo de vida. En las redes sociales hoy está tan de moda el lifestyle de todo. Cuando yo conozco a Jesús, su palabra, su evangelio, se convierte para mí en un estilo de vida, porque cuando yo conozco al Señor empiezo a querer reflejar el carácter de Cristo en mí, y aunque para eso me queda mucho, porque como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero sí que prosigo a la meta, sigo caminando, quiero parecerme a Jesús. No quiero absolutamente nada que no tenga que ver con Jesús. El propio Pablo lo dijo: mi cultura, mi sabiduría, todos los galones que tengo aquí, todo lo que tengo, todo esto lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y eso no quiere decir ni que dejemos de estudiar, ni que dejemos de trabajar, ni que dejemos de tener sueños, ni que dejemos de tener anhelos personales, no. Eso quiere decir que cuando yo conozco al Señor y Él revela mi propósito, el que se sienta en el trono verdaderamente es el Señor. A buscar primeramente al Señor y su justicia,
Y todo lo demás viene por añadido. Todo lo demás que tú y yo tenemos hoy en día son añadiduras. Pues tratémoslos como eso, como añadiduras. Porque también, como dijo el apóstol Pablo, hoy estoy en bendición, hoy estoy en necesidad. Da igual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién le diría a nuestros hermanos de Venezuela, de mi patria, Colombia, la gente de Granada, la gente en Valencia de la Dana, la gente en Lorca, que de un momento a otro lo perdieron todo? Y lo que está pasando hoy en día no es para meter miedo si Cristo viene ya o no viene ya. Él va a venir, como hablábamos al principio, pero estemos preparados. Estemos preparados. El Señor, antes ya de irse del todo, Mateo 28, Él reveló cuál es el propósito que tú y yo tenemos. Lo repito y no me cansaré nunca de repetirlo. Tú y yo solamente tenemos un propósito. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas estas cosas. En tu trabajo, en tu universidad, donde sea. Pero tu propósito y mi propósito es que seamos sal y luz del mundo allá afuera, no aquí dentro en la iglesia. Donde tú y yo debemos de brillar es allá afuera. Porque aquí dentro de la iglesia el único que puede brillar es Él. Y estamos tan desenfocados hoy, y yo he pasado por ahí también, estamos tan desenfocados hoy en día en querer brillar, en querer ser visto, en querer ser viral en las redes sociales. Estamos tan desenfocados. Nuestro propósito es mostrar a Cristo. Como decía ahí en Deuteronomio, y lo dice aquí en Mateo 28, mientras van caminando en el camino, porque por tanto id, la palabra id significa mientras van caminando, mientras vives tu vida. Quiero decirte, compartir este mensaje, esta meditación hoy la estoy compartiendo y la estoy predicando con un espejo delante. Porque yo también en ocasiones me he creado un Jesús a mi imagen y semejanza, basado en mis prejuicios y en mis pensamientos y en mis preferencias. Pero por eso cada día yo tengo que ir a la palabra y necesito ir a la palabra para que el Señor me regule. Para que el Señor me diga que Él tiene que crecer y que yo tengo que menguar. Para que el Señor me recuerde que dentro de mí no hay nada bueno, porque bueno no habemos ninguno, solamente el Señor. Para que Él me recuerde que si algo bueno tengo, si algún don tengo yo, es para darle gloria y honra a Él, para seguir su propósito, que el propósito tuyo y mío no es encontrar el don que tenemos, el propósito tuyo y mío es que a través de los dones, los talentos que nosotros tenemos, glorifiquemos el nombre del Padre. La palabra debe ser un espejo cada día para nosotros. Y quiero ir concluyendo, porque tú me puedes decir, bueno, Alejo, no sé por dónde empezar o cómo hacerlo. Hace tiempo que he perdido el hábito. Empieza en tu casa a leer. Apaga la tele. Desconecta el wifi. Cuando queremos bajar de peso, prácticamente a veces le ponemos un candado a la nevera. Pues ponle un candado al wifi. Cuando queremos algo nosotros, la mayoría de las personas, cuando nos proponemos algo, más tarde o más temprano lo conseguimos. Pero tenemos que dar el primer paso, empecemos a leer. Lo segundo, reúnete en las células.
Júntate con tu célula, porque ahí siempre se trata, siempre se habla de la palabra que hemos comentado y he estado compartiendo el domingo. Te empiezas a animar y a escuchar cómo otras personas están viviendo a través de lo que el Señor les ha hablado. Si llevas poco tiempo en nuestra iglesia, o si llevas mucho tiempo pero no lo has empezado, tenemos una formación. Empezamos con los fundamentos cristianos. Próximamente habrá bautismos. Si quieres bautizarte, por favor, habla ya con tu líder de célula para poder hacer la formación de los bautismos. Si no has hecho Lidere en la próxima edición de Lidere, apúntate. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la asignatura de panorama bíblico? ¿Cuántos hemos hecho extensiones del CESTAD? ¿Cuántos habéis estado en el seminario y habéis pasado los 4 años del seminario? ¿Cuántos seguís estudiando? Y hay un libro que quiero recomendarte que a mí me ayudó mucho. Y es tan sencillo que se llama Cómo leer la Biblia, de Watchman Nee. Brutal. Cómo leer la Biblia, de Watchman Nee. Pero apóyate, porque para eso somos iglesia. Habla con tu líder de célula, habla con el pastor, habla con un hermano. Mira, quiero hacer, hay planes en la aplicación de YouVersion. Hoy tenemos cómo. En la historia de Micaías tenía muy poquito. Pero nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos la palabra completa. Así que te reto, si estáis, algunos ya os habéis incorporado a las células, el reto de esta semana, empieza a leer la palabra con una libretita, a estudiar y a profundizar. Voy a invitarte que te pongas de pie.